segunda exposición de la programación 2024 corresponde a la artista Sofía Oyarzún. Continuamos con el correlato Historias recuperadas. Tal como hemos señalado, la idea de historias recuperadas es de visibilizar a artistas que no necesariamente han tenido la suficiente circulación, como es el caso de ella, que desarrolló un trabajo artístico de modo bastante invisibilizado, porque preferentemente se ocupó de su espacio doméstico privado. Hemos utilizado como referencia una fotografía que no se encuentra en la exposición, pero es una fotografía muy conocida de Botborovich, que corresponde a una imagen, a un registro en el patio de la Casa de la Hormiguita, donde hay integrantes del Taller 99. ¿Por qué este alcance? Porque precisamente Sofía Oyarzún se formó en grabado con Florencia de Amesti. Es precisamente desde esa genealogía, desde ese árbol, que queremos dar continuidad y visibilizar la obra de ella. Un segundo guiño en esta segunda muestra es precisamente que la hemos inaugurado en el mes de conmemoración internacional de la mujer. Llama la atención muchas veces en la historiografía lo poco visibilizada que han sido las artistas mujeres. Preferentemente la historia se escribe desde esa perspectiva, como se diría hoy, desde el enfoque de género, desde el patriarcado. Por ello, en los sentidos que otorga la expresión historias recuperadas, nos parece revelante poner en circulación una obra como la de ella. Sofía nació en 1924, una época en que las mujeres primordialmente hacían labores de casa, y bueno, ella se casó, digamos, a los 20 y tantos años, y siempre se sintió un poco acorralada o en el corset social de esa época, por lo cual siempre intentó buscar su libertad en el arte, una cosa que nuestra familia siempre jugó un papel importante. Su papá era arquitecto, pintaba, hacía música, entonces ella fue su refugio ya en su vida, la actividad artística en su casa. Y nunca se dio a conocer, digamos, fue bastante invisible. Y nosotros en la familia siempre la admirábamos mucho y decidimos donar parte de la obra de ella, la obra de gráfica, que es la que, en mi opinión, es la más valiosa, al Museo del Grabado de Valparaíso, siguiendo la recomendación del profesor Peter Kröger, que me presentó a la directora, y bueno, aquí estamos y estamos muy contentos de tener esta obra aquí. Bueno, Sofía, además de hacer grabado, que es una técnica muy difícil y muy pulcra, en realidad ella comenzó haciendo otras cosas, por ejemplo, cerámica, mucha cerámica, y mucho más tarde pintura. Por ejemplo, ella admiraba mucho las culturas precolombinas y se inspiró mucho en la alfarería norteña de Chile, y bueno, hizo muchos platos, bustos, y siempre asociado a la naturaleza, ¿no? Aquí, por ejemplo, unas esferas muy interesantes
casi surrealista, de cerámica, muy linda, y también siempre jugó un papel importante el mundo animal. Ella admiraba los animales, los caballos, los peces, los pájaros. Siempre está presente la naturaleza en su obra, ¿no? Y bueno, muy tarde después ella se dedicó a la pintura, ¿ya? El grabado en su vejez, digamos, ya era demasiado trabajo con los ácidos. Entonces se dedicó a la pintura y a escribir algunas cosas. La exposición de Sofía Oyarzún se inscribe en el contexto de visibilizar la producción de artistas mujeres. Tal como señalábamos anteriormente, en el caso del grabado es sumamente importante el aporte que desarrollan las artistas mujeres, entre otras que hemos trabajado anteriormente, como fue el caso de Roser Bru. También es de rescatar el papel de Dianora Duchesky, y a quien mencionábamos que había formado a Sofía Oyarzún, el caso de Florencia de Amesti. Es de especial interés dentro de lo que es el rol del museo en términos de historiográfico y de circulación, precisamente hacerse cargo de esta perspectiva sobre el trabajo de las artistas grabadoras. De modo que es relevante el hecho de que Sofía Oyarzún en su momento realizó muy pocas exposiciones. Solamente como elemento anecdótico, su última exposición coincide en el año 2018, que, como recordarán ustedes, es el año que correspondió al movimiento feminista. Desde esa perspectiva que se da una interesante coincidencia para precisamente destacar el trabajo de las grabadoras. En nuestra familia se hicieron siempre, cuando éramos niños, muchos paseos en los alrededores de Santiago y también en el sur de Chile. Y por supuesto que los animales, la naturaleza, los insectos, los pájaros, todo era objeto de observación de nosotros como niños y también de mi madre, ¿no? Y hay una obra que se llama La familia veranea, que es esta, donde ven ahí unas figuras veraneando, y que me parece que fue inspirada por una foto anecdótica que se hicieron en el sur, en el río Willow, o las caídas de agua del Willow Willow, y que yo creo que se inspiró en eso un poco. Y luego existe también una faceta de Sofía que también investigó mucho, que ella notaba sus sueños, y ella algunos muy surrealistas, porque ella era admiradora del surrealismo. Ella leía mucha poesía de García Huidobro, de Neruda, y le gustaba mucho el surrealismo. Y voy a citar un sueño que también hay un animal, ¿no? Que dice, esto es del año 1991. Soñé con una pequeña jirafa de 40 centímetros de alto. Estaba en una jaulita y yo la sacaba y le hacía cariño y le daba de comer sémola. Y bueno, y así tiene muchos otros sueños que ella notaba.
la distribución de las obras la hemos dividido en dos bloques. Un bloque de figuración y un bloque de abstracción. Nos encontramos en el sector donde hay una obra de carácter abstracta que lleva por título Petra mi Cebra. Por cierto, el espectador lo que encontrará es un juego de forma en la técnica del aguatinta y aguafuerte, técnica que permite un trabajo entre lo que son los grises. Entonces, por cierto, el título acá más bien funciona como una suerte de anclaje y por el dibujo y alguna de las formas podemos deducir que es una cebra, pero tal como hemos señalado, lo que tenemos es una imagen de carácter abstracta, donde lo que interesa es el trabajo precisamente con el color y con lo propio de esta técnica, la gama de grises. Estamos enfrente de la obra El rapto de Europa, la cual cita una leyenda de la mitología griega donde Zeus, el dios Zeus, para seducir a Europa se transforma en un toro blanco. Aquí la artista ha modificado esa referencia por el trabajo precisamente de los grises y en cambio quien aparece sobre el lomo del toro, Europa, ella está en blanco. También ha dejado como indicación este proceso de metamorfosis, de transformación, porque en la parte inferior vemos el rostro de una figura masculina que suponemos que es Zeus en esa instancia de transformación. Por cierto, en la historia del grabado existe la noción de la ilustratividad, ¿ya? El grabado tiene una vinculación respecto de la tradición del libro, donde precisamente el grabado ilustraba la palabra y cumplía esa función de darnos una visión más figurativa de lo que se estaba describiendo, relatando en el texto. Desde esa perspectiva, acá es interesante precisamente, podríamos decir que hay una transición entre lo ilustrativo y la transposición. ¿Qué quiere decir esto de la transposición? De cómo la artista se permite un ejercicio de traducción. No necesariamente ilustra de modo literal, sino que recrea. Y desde esa perspectiva es sumamente interesante en términos de trabajar y esa vinculación también con lo que tradicionalmente en la pintura de género se nos dice que siempre se cuenta una historia. En este caso, esta historia está muy presente y el título le da un anclaje para que el espectador tenga una referencia en su ejercicio de mirada. Los invitamos a participar de la exposición Sofía Oyarzún, que está dentro de lo que hemos denominado historias recuperadas. Para el guión curatorial del año 2024 hemos recuperado la obra de Carlos González Yáñez,
grabador chileno que se formó junto a Hermosilla y posteriormente se radicó en Europa. La continuidad de las historias recuperadas tiene que ver precisamente con esta noción de visibilizar aquello que de la historia del grabado no necesariamente se conoce. La continuidad de lo que se va a seguir exhibiendo, precisamente vamos a ver obras que se inscriben en una retrospectiva respecto del centenario, recuperación de historias de mujeres y fundamentalmente poner atención a la continuidad del punto de vista historiográfico del relato, ¿ya? Cuando decimos relato es en la idea de la descripción, los elementos que son parte de la iconografía y que se van transformando parte de un ejercicio de memoria, de ahí historias recuperadas.